No des más vueltas, ¿cuál es el momento ideal? La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar. Este es el podcast La Vida de Hoy, el vivir el aquí y el ahora, en donde vamos compartiendo distintas experiencias. Y antes de que te cuente cuál es el tema que hoy vamos a hablar, te voy a decir donde vos sí podés vivir tu propia experiencia. Y es en Nisa Calzados. En Nisa Calzados vas a vivir esa experiencia de encontrar el zapato que más te guste. Podés vivir y regalar emociones. Encontrar la nueva colección primavera-verano de Sophie Martiré, Albani, Rocío y también carteras, bolsos y billeteras de Bellona Bags. En Radatili, en calle Moyano 1891, con un amplio horario de atención de lunes a sábados de 10 a 13 y de 15 a 19 horas. Y también está la tienda online en www.nisacalzados.com que te lo llevan a domicilio. Bueno, y en el día de hoy yo vengo escuchando y la verdad que como siempre, ¿no? Esta posibilidad de los podcasts que me dan de aprender, de hablar con los que saben, escuché lo que es grooming, tengo que estar muy atenta porque tengo 4 hijos que van desde los 8 a los 18 años, hay adolescentes chiquitos, todos entran en esto, pero tenemos que conocer más para prevenir, para cuidarnos, ¿eh? Y tenemos la posibilidad ahora que le agradezco muchísimo de hablar con Hernán Navarro. Él es abogado y es fundador de la ONG Grooming Argentina y bueno, te doy la bienvenida, Hernán, y te voy a llenar de preguntas, así Gracias, que Soledad. Es la idea, es la idea. bien. Hernán, qué labor interesante, ¿no? Que están haciendo desde una ONG que se dedicaron a decir, bueno, vamos a tratar este tema porque evidentemente es algo que está presente en el aquí, en el ahora, en esto que decimos ahora, la vida de hoy, que no podemos dejar, no podemos hacer vista gorda. Sí, sí, no solamente trabajar en esto, sino primero visibilizar algo que estaba invisibilizado en la sociedad argentina. Nosotros como organización nacimos hace 6 años, inmediatamente después de la incorporación del delito de grooming a nuestro Código Penal. El delito de grooming se incorpora en diciembre del año 2013 a nuestro Código Penal en el artículo 131 a través de la ley 26.904 y un poco advertir yo en ese momento advertí una vacancia en materia institucional, una vacancia en materia de políticas públicas y decidí conformar esta organización entendiendo que un delincuente sexual no solamente le puede arruinar la vida en términos psíquicos a un niño o a una niña, sino que hoy lo primero que le arruinan a las infancias es la inocencia, ¿no? Eso verdaderamente me visualizar, tener esa mirada como horizonte me hizo rápidamente comprometerme en 24/7 porque vivimos y abrazamos esta lucha hoy con un montón de hombres y mujeres que trabajamos no solamente para la prevención, sino también acompañando a las víctimas y a sus familiares, pero ese fue el motive case, lo que me hizo a mí entender la gravedad del impacto de lo que esto genera en el aparato psíquico de una víctima. Excelente, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Vos cómo llegás a eso, esto desde tu Bien. profesión, cuando surge esto, decir, bueno, hay que trabajar, cuando entra en el código penal. ¿Y qué es grooming? ¿Cómo se describe? O sea, ¿cuál es la descripción tal cual para saber lo que es grooming? Nosotros al grooming lo definimos. El grooming es un anglicismo que proviene del habla inglesa, que tiene que ver con las conductas de preparación que ejerce el autor sobre las víctimas. Nosotros desarmamos esa conducta y la graficamos, la identificamos y también la bajamos al español, al castellano, en relación al acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes. Pero también hablamos del abuso, de un abuso sin contacto físico. Va a depender del tenor de cada una de las conversaciones, de cada uno de los escenarios, de cada una de las situaciones. La realidad es que estamos también ante una nueva representación del abuso sexual, hablar de un abuso sexual sin contacto físico, lo que eso implica, ¿no? Lo que eso conlleva, un desafío muy, pero muy grande que tenemos, no solamente como organización, al mostrar que
hay una persona adulta, hoy una persona adulta abusa sexualmente sin contacto físico a través de cualquier plataforma digital de un niño o niña adolescente, sino como sociedad, ¿no? Tenemos que verdaderamente contemplar este escenario que en la construcción del imaginario hasta hace algún tiempo era impensado. De hecho, hoy aún es impensado. Vemos que las evoluciones en el mundo adulto sobre todo, bueno, no logran contemplar muy bien esto de cómo puede ser. La verdad que el mundo adulto tiene una visión sesgada de la tecnología, de Internet, por eso me Claro, parece muy, pero muy importante. no entendí esto, o sea, ¿cómo puede ser que descree de que existan estas cosas que sucedan, de que un adulto lo puede hacer? ¿O a qué te No, referías con esto que decías? claro, No, no lo ve, o no lo sea, ve. no lo contempla, o sea, no, por eso digo que tiene una visión sesgada, porque no se lo Ajá, imagina, no, estamos ante un cambio de paradigma. Acá radica la cuestión, estamos ante un cambio de paradigma muy, pero muy profundo en materia digital, donde el adulto, la diferenciación entre los niños, niñas y adolescentes, sobre todo esta generación, la generación Z sí. versus el mundo adulto, bueno, hay una tensión muy, pero muy contundente y marcada entre lo que conoce uno y lo que conoce el otro. Por eso se invierten los roles. Hoy son los chicos y las chicas los que educan a las y los adultos en materia digital, y esto es algo que tenemos que revertir. Yo creo que esta pandemia vino también Sí. a tender a armonizar esas miradas. Te iba a decir exactamente eso. Me parece que este año, con todo lo que estamos viviendo y cómo, esto que decís tal cual, ¿no? Los adultos que quizá no tenían contacto con la tecnología, obligados lo han tenido que hacer. Entonces Total. ahora, teniendo también una legislación que esto también lo contemple, me parece que es el momento de abrir más que nada los ojos. Hablabas de la generación Z y ellos que nos tienen que educar a los adultos. Ahora vamos en la práctica, que es eso tal cual. Uno tiene hijos. ¿Cómo hacemos Ujú. para acercarnos que tanto están consumiendo la tecnología como para que exista esa comunicación para poder detectar, quizá como adulto, la mente, saber que esto es grooming y ellos que detecten que lo que está pasando está malo, que capaz que el que está del otro lado no es el que dice que está del otro lado, o esto que me Ujú. queda re latente lo que dijiste, un abuso sexual no tiene que ser con contacto físico, lo que se puede hacer en redes sociales puede ser gravísimo a los chicos en estas experiencias. ¿Cómo, en base a la experiencia, cómo están trabajando ustedes, que hay algo que podemos hacer, que podemos estar atentos, alguna Sí, ayuda? igual es muy importante, Soledad, en tu análisis. En esto, yo hace algunos años que vengo utilizando un eufemismo para mostrar la gravedad de los escenarios que no solamente me dolió dar en su momento, sino que al día de hoy, año 2020, siglo XXI, me duele sostener, que es entender a las infancias, a los niños y a las niñas como huérfanos y huérfanas digitales. No solamente esta mirada, bueno, preocupa, sino que en lo contrafáctico veo un mundo adulto que está anestesiado en materia digital, porque cuando vos me preguntás, bueno, pero ¿cómo llegamos a los chicos? ¿Cómo les llego a mi hijo? Si en realidad hay, yo lo pongo en un ejemplo claro. Cuando nos vamos a otro país con otro idioma, el cual no manejamos, hay una barrera idiomática que no nos permite comunicarnos con el otro. En este caso, la barrera idiomática en materia digital también tiende a generar conflicto en la llegada, en el relacionamiento, y esto es algo que rápidamente debemos corregir. Por eso la alfabetización digital al mundo adulto es un eje del cual nosotros estamos trabajando fuertemente, porque incluso en materia de la comunidad educativa, las y los docentes nos dicen, bueno, pero viste que cuando vamos a dar una charla a un colegio, me dice, pero ustedes le hablan de una forma que nosotros no desconocemos ese lenguaje y los chicos saben que no sabemos. O sea, estamos Mm, en un momento muy, pero muy importante para revertir ese cambio de paradigma que vino a instaurar Internet, sobre todo en el entendimiento del ecosistema, porque para trazar una analogía con el propio virus,
con el propio COVID, nosotros, sin ser un especialista en materia de salud, lo aclaro, digo, con la información que fuimos recabando en este tiempo, sabemos que, bueno, tenemos que adoptar medidas de protección, de resguardo, esto del distanciamiento social, el uso de tapabocas, hasta que, en resumen, hasta que esté la vacuna, vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Ahora, en materia digital, vamos a tener que vivir en un permanente equilibrio entre los beneficios inmejorables, innegables que trajo la tecnología en nuestras vidas, vino a revolucionar la humanidad en su conjunto, y los peligros que trajo la tecnología a nuestras vidas, con un dato que no podemos soslayar, que no hay vacuna. La vacuna la vamos a tener que generar y la vamos a tener que crear nosotros con normas de convivencia en esto que refiere a la construcción de ciudadanía digital, algo que tenemos que consolidar primero desde la familia, después desde la escuela, desde la sociedad en su conjunto. Sabes que me quedo pensando cuando vas contando esto, y a mí me gusta hablar y aprovecho en los podcasts que puedo meter temas personales, porque en esto soy un fiel reflejo de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Esto que decís de la tecnología y el lenguaje. Me considero como madre que tengo una relación maravillosa con mis hijos, que puedo llegar, pero tecnológicamente mis hijos, primero, si no me bloquean en las redes sociales, buenísimo, porque me bloquean, me sacan, ¿no? Pero me ha pasado de ver publicaciones que hace uno de mis hijos, y te juro, Hernán, que no entiendo lo que dicen. Es un Claro, vocabulario, es algo de no y creer. sos una mamá joven, no sos una mamá. Sí, no, y por eso te digo, no, pero soy una mamá, lo de joven lo dejamos, no, pero soy una mamá que estoy en redes, yo tengo Instagram, tengo Total. Facebook, tengo Twitter, y hago historias, tuve hasta TikTok, puedo, pero no los entiendo. Adolescentes hablan y tienen un lenguaje que te juro que no lo entiendo, y hasta del lenguaje de si, no sé, mi hijo publicó algo, y yo lo quise compartir, mamá, ¿cómo vas a compartir? Si vos lo publicás, no, o sea, por eso te decía, ¿de qué forma ustedes creen, o si tienen algún plan? Me imagino que este esfuerzo que tenemos que hacer los adultos de también meternos en la tecnología, una brecha natural en cuanto a edades y generaciones que quizás nuestros padres tampoco nos entendían mucho a nosotros. Me parece que ahora la brecha es mucha más amplia, pero Sí, algún plan de estudio bueno, de la a eso iba. escuela. A eso iba. Dijiste algo interesante. Esto no lo aprendimos ni en la escuela, y te agrego, ni en la universidad. Yo soy abogado. En la formación mía como abogado, nadie me explicó lo que hoy puedo decir en calidad de docente de Derecho Penal, donde todos los delitos del Código Penal tienen una instancia que es digital. Pero vos pensás que, digo, desde los que son intrínsecamente relacionados con la tecnología, hoy toda la evidencia digital, hoy una salida en un banco, para poner un ejemplo y que nos entiendan. Una salida en un banco, hay un tipo que le avisa a otro que salió el de buzo rojo y está dejando una evidencia en WhatsApp. Entonces, digo, hoy todos los delitos del Código Penal tienen un tramo, tienen una instancia que es digital. ¿Esto lo aprendí en la universidad? No. ¿Esto lo aprendí en la escuela? No. Entonces, estamos nosotros fomentando la educación digital en la Argentina, la educación digital y la educación sexual con perspectiva digital en la Argentina, siendo que somos el país en América Latina donde los niños y las niñas acceden de manera más prematura a un teléfono propio. A los 9 años, un a niño... los 9 años, tal cual. O una niña. Entonces, ¿sabes qué? Sí. Perdón, seguí. No, para cerrar, vos fíjate que el mundo adulto, cuando te hablaba esto de la visión sesgada, el mundo adulto sigue concibiendo al espacio de Internet como un espacio donde ve solo una parte de la balanza en ese equilibrio que pensábamos, ¿no? Porque la realidad es que las decisiones no son fundadas para que un niño o una niña hoy tenga su celular propio, ¿no? El que le otorga papá, mamá a modo de canalizar un momento de ocio o de aburrimiento, sino su primer celular propio. Es decir, que asume una responsabilidad que no tiene la capacidad para discernir y encima ingresa a un mundo en el cual convive pensado para los adultos. Entonces, ¿esto qué quiere decir?
o me pongo en el lugar del oyente, pero ¿qué querés decir, Hernán? ¿Que hay que prohibir? No, no. Una cosa es prohibir. Sabemos que no es el camino porque los niños y adolescentes lo van a hacer igual, pero a escondidas. Pero limitar no es prohibir. Digo, instaurar normas de convivencia, normas de convivencia digital, no, nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con tiene que ver con monitorear, tiene que ver con supervisar, tiene que ver con discriminar momentos. No puede ser el pasaje, la estadía en el ecosistema de Internet de nuestros niños, niñas y adolescentes, no puede ser todo lo mismo. Debemos discriminar, más en estos momentos, los momentos lúdicos, los momentos pedagógicos, los momentos recreativos, los momentos de desintoxicación digital. Digo, la desintoxicación digital también tiene que ver con construir ciudadanía digital. Entonces, es desde ahí donde Grooming Argentina está no solamente trabajando fuertemente para prevenir este tipo de casos, sino a la vez generar conciencia en la comunidad y entre todos y todas construir una ciudadanía digital responsable. Sí, me viene presente de cuando uno tiene hijos de 3, 4 años que les estás enseñando ya de que su cuerpo es su cuerpo, aún jugando con Claro, amiguitos, que no, y pensamos solamente en ese tipo de respeto físico y corporal, tenemos físico, que incorporar, que ahora tenemos que incorporar también absolutamente. las redes sociales y saber lo que puede llegar a generar y también que uno es verdad lo que decís, La no, es identidad de no digital, creer decir no, lo que es eh, que bárbaro. es que la identidad digital hay que entenderla como el cuerpo. Lo pongo así en estos términos para Está que muy podamos bien, comprender. está muy bueno eso, sí. Bueno, identidad general. Y está muy bien también esto desde Grooming Argentina que se trabaja, me parece que tienen un largo trabajito y arduo para cambiar Sí, un paradigma, como vos decís, cambiar un paradigma desde los padres a que de la manera que eduquemos, desde una sociedad educativa, cómo se incorpora esto también a las clases de educación sexual en las escuelas, en las instituciones, en la universidad, total. tienen bastante. Mucho, Hablas de sí. niños, niñas y adolescentes. ¿El grooming solamente es para ese rango de edad? Si alguna, capaz pregunto una pavada, pero una No, está persona bueno, adulta se está siente bueno. también estafada. Está bueno lo El, que decís, ah, está bueno lo que decís, Soledad, porque sí. tenemos muchísimos casos en los cuales nos escriben, y pongo ejemplos concretos. Hola, tengo 25 años, me están acosando sexualmente en Tinder, quiero denunciar. Nosotros la primera pregunta que le hacemos a aquel usuario que nos contacta para pedir ayuda es ¿cuántos años tenés por protocolo? Porque esta pregunta discrimina si es un caso de grooming o si estamos ante otro tipo penal, otra Ujú, figura. Esta ujú. chica que nos escribe, que tiene 25 años y que la están acosando sexualmente y que quiere denunciar un caso de grooming, lamentablemente le decimos que no es un caso de grooming. El grooming, decimos los abogados, los sujetos activos, es decir, las víctimas siempre deben reunir la característica de ser menores de 18 años. Deben reunir la característica de ser menores de 18 años. Siempre niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Si tiene 18 años, ya es mayor de edad, por lo tanto no encuadra en el tipo penal de grooming. ¿Y hay alguna organización que acompañe o el tema de gente que es abusada por redes sociales mayores de 18 años? La verdad ¿Conocés que vos? desconozco, no, la verdad que desconozco, la verdad que desconozco. Porque esto mismo debe llegar a pasar. Esto yo lo he tenido en charlas privadas también ¿y qué? O sea, esto de la edad es algo que se habla. Entonces, que hay alguien que es mayor y si es, o como que no puede una persona mayor ser, o sea, como que ya tenés la suficiente edad para poder discernir, pero debe pasar. He hecho unos podcasts también hablando de relaciones vía internet de gente Ujú. adulta y hablaban de eso, de las estafas emocionales también que hay y de cosas que me Sí, enteré que no podía creer, ¿no? Que puedan no, pasar y sí, pasan. no solamente estafas emocionales, sino hablamos de nuevas representaciones que aún no son delito, pero que van camino a convertirse en delito. Por ejemplo, la mal conocida o mal llamada porno revancha entre dos Ujú. personas adultas que tuvieron un grado de relación o luego una de las dos decide, por supuesto, sin el consentimiento de la otra parte,
visualizar, publicar todo el contenido íntimo que en el marco del consentimiento se dio. Esto refleja la difusión de imágenes íntimas no consentidas, tiene media sanción en el Senado, esta ley, hoy no es delito, y es un padecimiento que sufren muchísimas, diría más mujeres que hombres, porque hay una visión machista también en este aspecto, que padecen este tipo de situaciones. El tema del sexting, que está también pero muy en boga. El sexting no solamente se da en adultos, en personas adultas, sino también se da en adolescentes. Nosotros Y se da relevamos mucho, ¿no? En Sí, adolescentes. nosotros relevamos el único dato duro hoy en Argentina, en 2000, más de 2.300 casos testigos de la comunidad educativa de gestión pública y de gestión privada de todo el país, lo que nos arrojó que 4 de cada 10 adolescentes de entre 14 y 17 años practica el sexting en Argentina. Uf, tremendo. Es Y el tremendo. sexting, y a lo que voy, o sea, yo he hablado también con especialistas hablando del sexting, no es algo malo, el tema es que cuando no es controlado y no es Es seguro que, y no es que tenés todas las herramientas como para resguardarte, es tremendo. Es que por supuesto que no es algo malo, forma parte de vivir la sexualidad, pero es una contradicción, porque el sexting, la definición que nosotros adoptamos del sexting, refiere a que no es ni seguro ni privado. Desde el Claro. momento que le envías un contenido a un otro, automáticamente perdés el control, el dominio de ese contenido y ni siquiera dependés de la persona que lo recibe. De hecho, hay estudios, a mí el año pasado me tocó representar al país en la Cumbre Mundial de Seguridad de Facebook en Nueva York, y hay Ujú. estudios en Estados Unidos que debatíamos y que conversamos, la verdad que con muchísima preocupación, que reflejan, había un estudio de Canadá que refleja que oscila entre un 60 y un 64% de los jóvenes adultos, hablamos de jóvenes de entre 18 y 21 años, que experimentaron lamentablemente atravesar una situación donde sus imágenes de contenido íntimo, de contenido sexual se viralizó. Esa primera camada de adultos jóvenes, entre un 60 y un 64%, insisto, manifestaron ideas de suicidio por lo menos una vez en su vida, porque lo que Mm. refieren es que el mero hecho, por eso nada tiene que ver cuando se dan recomendaciones de cómo tapar un tatuaje, tapar la cara, tapar. Esa no es ese no es el estigma que carga la víctima. El estigma que carga la víctima de la filtración de este tipo de contenido es el pensar que todos los días, en este momento, pensar que su imagen la puede estar viendo alguien, la está reproduciendo alguien, y cada persona que le da una reproducción a ese contenido vuelve a abusar sexualmente Ay, de esa víctima. Es verdaderamente muy, pero muy preocupante. Por eso nosotros, insisto, a ver, hablar de mundo adulto es una cosa, hablar de adolescentes es otra. Los adolescentes son sujetos de especial protección. Por eso en esto nosotros advertimos que el sexting no es ni seguro ni privado, y en ese sentido estamos trabajando. excelente, ¿no? Y tal cual, cuando hablaba de sexting, hablaba de adultos, ¿no? Y fuiste Claro, muy, muy, muy gráfico. Y adultos y dentro de una situación que se da, o sea, como diciendo existe, eso quería referirme. Fuiste total. muy gráfico, Hernán, y la verdad que te agradezco porque esto realmente tiene que llegar el mensaje. Te quiero hacer una última consulta, si existe alguna aplicación que ustedes ya hayan probado, que se recomiende de control, como decís, como todo queda registrado, si hay algo también como padres que podamos hacer más allá, o sea, las cartas están jugadas, contaste cuál es la situación, contaste el de la brecha, los números, esto a nivel mundial también, ¿no? Se da, Sí. es algo que se está haciendo. Con estas cartas jugadas y la situación que tenemos hoy, con un posible cambio de paradigma lento, pero que vamos por ese camino gracias al trabajo que hacen ustedes. Hoy por hoy, ¿hay alguna aplicación o algo que podamos hacer como para poder prevenir todo esto?
A ver, en esto yo descreo de algunas cosas, por eso nunca van a escuchar de mi boca que yo brinde tips y que yo brinde aplicaciones de software parental, porque primero que los tips le siguen aportando una falsa sensación de seguridad al adulto y las herramientas de control parental son un paliativo y los chicos y las chicas saben surfear y eludir muy pero muy bien, donde, insisto, le sigue aportando una falsa sensación de seguridad a las y los adultos. Nosotros, en el marco de la detección, hemos implementado la primera y única aplicación hoy en Argentina que permite denunciar un caso de grooming en tiempo real, una víctima directa, niño, niña, adolescente, o una víctima indirecta, un adulto responsable que detecta un caso, papá, mamá que detecta un caso y que no sabe qué hacer, con solo presionar un botón, remite a esa víctima a nuestra línea de WhatsApp, que es atendida por operadores especializados, por supuesto, en la materia, donde activamos el protocolo de actuación que tiene que ver con una primera escucha activa y horizontal y el abordaje familiar para minutos después remitir el formulario que completamos junto a las familias argentinas a la hora de denunciar un caso en la justicia competente. Es decir, que en minutos tenemos la denuncia canalizada por la justicia, evitando también los procesos de revictimización que lamentablemente el propio sistema, sobre todo los delitos contra la integridad sexual, empuja a las víctimas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante víctimas doblemente agraviadas, doblemente vulneradas por su naturaleza, por su capacidad, y hablamos de niños, niñas, adolescentes, y por el tenor del delito, hablamos de delitos de índole sexual. A ver, para mí una persona, y en esto quiero graficar mi línea de pensamiento, una persona adulta que le envía fotos de sus genitales a un niño de 9, a una niña de 9 o de 10 años, a mi criterio la está corrompiendo. ¿Qué es la corrupción? Es el desvío del sentido natural de la sexualidad, ni más ni menos. Entonces, es un llamado de alerta, sobre todo en estos tiempos, Soledad, al mundo adulto, para verdaderamente incorporarse, involucrarse en los entornos digitales, acompañar, por supuesto sin invadir, pero acompañar y monitorear la actividad en los entornos digitales de niños, niñas y adolescentes. Lo estamos pidiendo a gritos, en el cual tenemos que entre todos y todas rápidamente construir una ciudadanía digital responsable que adopte mecanismos y estrategias y políticas que tiendan a trabajar en la seguridad, en la prevención. Debemos como sociedad llevar adelante la cultura de la prevención, debemos inculcar la cultura de la prevención. Somos lamentablemente un país que reacciona ante determinadas situaciones graves, fatídicas. Bueno, yo apuesto a tener una mirada preventiva, a incorporar esta cultura de la prevención para llegar antes, para llegar de manera proactiva. Bueno, este es un poco el sentido que estamos direccionando las acciones. Es excelente. Y hablas de prevenir, y prevenir es hablando y que ellos sepan. Monitorear, podemos monitorear, Sí, monitorear. es obligación. El mensaje fue clarísimo, para los adultos, escuchemos todos, somos nosotros los que vamos a poder cambiar un poco esto. Monitorear, podemos controlar, ¿cómo hacemos ese A ver, monitoreo? hay una delgada línea entre invadir y controlar, ¿no? Nosotros decimos que supervisar y monitorear el uso de las redes sociales de nuestros niños, niñas y adolescentes nada tiene que ver con invadir su privacidad. Los chicos y las chicas son sujetos de derecho, no son propiedad de los padres, son sujetos de derecho. Y en esto me parece importante que mediante el mecanismo de la información, el diálogo, la construcción de normas, la construcción de pautas, el consenso, el diálogo horizontal, podamos llevar adelante una política de convivencia digital en los espacios familiares, en los espacios educacionales. Las normas las tenemos que construir entre todos y todas, pero no la podemos construir con desinformación o no la podemos construir con la falta de información. Para eso debemos reunir información que nos permita trazar estrategias conducentes a generar, a propiciar estos espacios. Por eso estamos apostando, todo tiene que ver con todo está correlacionado. El cambio de paradigma no está atado a una visión
miope, ¿no? Una mirada miope, sino que debe ser una mirada muy, pero muy integral, una mirada muy, pero muy holística. Por eso estamos apostando, y sobre todo a partir de este contexto de pandemia, a poder armonizar las miradas, a poder encontrar verdaderos puntos focales que nos permitan construir estos espacios que tanto necesitamos como sociedad. Qué bárbaro, y te agradezco, Hernán, porque que hagan este trabajo es buenísimo. Para denuncias dijiste, bueno, que hay una página, un teléfono, Sí, ¿cómo? tenemos GAP, de la aplicación GAP, es gratuita para los dos sistemas operativos, tanto para Android como para iOS. ¿Cómo GAPP, es? Ah, GAPP. GAPP, GAPP, Bien. está gratuita para Android y para iOS. Nosotros, de todas formas, atendemos las denuncias por todas las vías. La gente nos escribe por distintas vías, no solamente por la aplicación, sino por Facebook, por Instagram, por Twitter. La verdad que nos escriben por todos lados y rápidamente nos ponemos a disposición de esas familias que sabemos lo que padecen, sabemos lo que es padecer este delito en particular que es tan grave y todavía no logramos contemplar de qué estamos hablando. Por eso debemos formarnos con la misma velocidad que crece exponencialmente y ese advenimiento de la tecnología. Con esa velocidad debemos incorporar normas. La verdad que no alcanzamos a hacer pie en determinado tema que ya surge otro tema. Por eso es muy, pero muy importante en esto de la formación y de la capacitación. Y ni siquiera nos metimos en las cuestiones de salud, cómo impacta las cuestiones de la pantalla de muy temprana edad, cómo impacta en la salud mental, cómo impacta en la salud física. Pero es muy, pero muy importante que verdaderamente nos ayornemos, que entendamos, que comprendamos que hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales, que lo público y lo privado ya no existe, que debemos dejar atrás ideas del siglo pasado para construir verdaderamente un siglo XXI que nos tenga como protagonistas, empoderando a las infancias, a las adolescencias. Verdaderamente estamos apostando a esa construcción de la sociedad, no solamente en nuestro país, en Argentina, sino que también estamos llevando nuestra experiencia América Latina con mucha recepción. En este caso, del acompañamiento de la industria, y hablo de las redes sociales, y del acompañamiento de distintas organizaciones de América Latina que confían en el criterio y en el trabajo y en la experiencia que Grumina Argentina viene desplegando hace tantos años. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Hernán. Hernán Navarro, No, por abogado. favor. Mira, para abogado, fundador y titular de la ONG Grooming Argentina y un excelente comunicador, ¿eh? Impresionante, impresionante cómo llega todo lo que decís. Me gustó eso que dijiste que hay más para hablar, ¿no? Sobre el impacto en la salud, así que me encantaría seguir tratando estos temas y después que veamos en privado como para hacer algún otro capítulo y seguir acompañando en estos podcasts de la vida de hoy, seguir tratando este tema y seguir metiéndolo en la sociedad y seguir escuchando como para colaborar un poquito más en este cambio de paradigma y todo lo que vienen haciendo ustedes como ONG. Así que Gracias, me Soledad. Te agradezco. encantaría que Te le busquemos agradezco. otro título y Sí, sí, sigamos. sí, sí, desde ya quedo a tu entera disposición. Para mí es al revés, te agradezco mucho el espacio que nos brindás. La verdad que es un medio muy, pero muy escuchado. Las veces, hace algunos años que me toca participar en alguna intervención, o en algún caso concreto, contar alguna iniciativa que implementamos en la provincia del Chubut, la verdad que es un medio que lo escucha muchísima gente. Así que me parece sumamente importante. Te agradezco nuevamente el espacio y la posibilidad que nos das de portar este granito de arena a la sociedad y a disposición. Quedo atento para que avancemos en otra instancia de encuentro. Dale, le voy a prometer a ustedes, a los oyentes que están ahí del otro lado, que nos siguen, nos van acompañando, que va a haber un próximo capítulo. Esto es La Vida de Hoy. Mi nombre es Soledad Chorny. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Chau. Hoy es el